Magazine Taller, la revista que suena. Cada voz es una página que se imprime. Magazine Taller presenta entrevistas y las columnas que producimos y musicalizamos. Magazine Taller, la revista que suena. Bienvenidos, bienvenidas a Magazine Taller. Mi nombre es Moni Tapia y nos acompañan en el día de hoy Juan Deló y Oscar Quicaño. Hola, hola. ¿Qué tal? Quédense con nosotros a desentrañar el misterio del tarot. ¿Qué es el tarot? ¡Pam! La pregunta. A mí se me ocurren otras preguntas. ¿Es un juego? Porque buscando qué era el tarot me encontré con más preguntas. ¿Es un juego? ¿Un oráculo? ¿Un negocio? ¿Una herramienta para conocernos? ¿Una obra de arte? ¿Un mapa del mundo? Sí. Muy bien. ¿Es un juego? Sí, es un juego. ¿Es un oráculo? ¿Es un negocio? ¿Un engaño también puede ser? ¿Una herramienta para conocernos? ¿Una obra de arte? Y un mapa del mundo. Y para completar el berenjenal en el que nos estamos metiendo me pregunto, ¿podemos hablar del tarot usando argumentos racionales? ¿Podemos pensar al respecto o tenemos que entregarnos directamente a él en un acto de fe? Sí. Sí, tal cual, sí. Tenemos que hacer todo eso a la vez. Si me apuran y me piden una definición en 2 palabras, se me ocurre que el tarot es un espejo. Y todo esto trataremos de aclararlo a través de las columnas que tenemos hoy, de las colaboraciones y de los trabajos que vamos a ir presentando, de Facundo con un texto, por ejemplo, que nos habla de la suerte y el destino, para pensar y reflexionar el segmento de Oscar Quicaño. Y también tendremos un lujo de hoy, una entrevista en vivo con una tarotista, Patricia Vitali, que tiene la gentileza de acompañarnos en un ratititito. Así que, adelante. La suerte y el destino por Facu del Bueno. Hola queridos oyentes, bienvenidos a nuestro programa donde en cada encuentro les traemos una historia o un relato diferente para entretenerlos y hacerlos reflexionar. Hoy les voy a contar un cuento corto relacionado con la suerte y el destino. Se llama Buena suerte o mala suerte. Mi nombre es Facundo de Buono y sin más preámbulos vamos con el cuento. Espero que lo disfruten. Buena suerte o mala suerte. Había una vez un anciano que vivía con su hijo en una pequeña granja. Ellos tenían un caballo que les ayudaba con el trabajo del campo. Un día, el caballo se escapó y se perdió en el bosque. Los vecinos se enteraron y fueron a consolar al anciano. «Qué mala suerte has tenido, ahora tendrás que trabajar más duro sin tu caballo», le dijeron. «Buena suerte o mala suerte, quién sabe», respondió el anciano con calma. Al cabo de unos días, el caballo volvió a la granja, pero no venía solo, traía consigo una manada de caballos salvajes que había encontrado en el bosque. El anciano y su hijo los encerraron en el corral y se alegraron de tener tantos caballos. Los vecinos se enteraron y fueron a felicitar al anciano. «¡Qué buena suerte has tenido! Ahora tendrás muchos caballos para vender o para usar en el campo», le dijeron. «Buena suerte o mala suerte, quién sabe», respondió el anciano con calma. Al día siguiente, el hijo del anciano decidió domar uno de los caballos salvajes para montarlo. Pero el caballo era muy bravo y lo tiró al suelo con violencia. El hijo se rompió una pierna y quedó cojo para siempre. Los vecinos se enteraron y fueron a consolar al anciano. «Qué mala suerte has tenido. Ahora tu hijo no podrá ayudarte con el trabajo del campo», le dijeron. «Buena suerte o mala suerte, quién sabe», respondió el anciano con calma. Pasaron unos meses y estalló una guerra en el país. El ejército llegó al pueblo y reclutó a todos los jóvenes que estaban sanos para llevarlos al frente. Pero se salvaron de ir a la guerra el hijo del anciano y otros pocos que estaban lisiados o enfermos. Los vecinos se enteraron y fueron a felicitar al anciano. «¡Qué buena suerte has tenido! Ahora tu hijo no tendrá que ir a la guerra y podrá quedarse contigo», le dijeron. «Buena suerte o mala suerte, quién sabe», respondió el anciano con calma.
Y así termina este cuento que nos muestra que la suerte y el destino son conceptos relativos y cambiantes, que dependen de lo que ocurra después. Nada es bueno o malo por sí solo, sino que depende de cómo lo veamos y de cómo lo afrontemos. Mi nombre es Facundo de Buono y nos reencontramos en el próximo programa de Magazine Taller. Chau. Esto fue La suerte y el destino por Facu del Buono. Necesitas que otras personas te aprecien y te admiren. Y sin embargo, eres crítico contigo mismo. Aún tienes debilidades en tu personalidad. Generalmente las puedes compensar. Tienes una considerable capacidad sin utilizar, que no has aprovechado. Tiendes a ser disciplinado y controlado de cara al exterior, pero preocupado e inseguro por dentro. ¿Crees que estas palabras te describen? En realidad serviría para describir a prácticamente cualquier persona. Forma parte de un experimento hecho en 1948 por el psicólogo Bertram Forer. Este hizo responder un test de personalidad a un grupo de estudiantes y luego les entregó el resultado. Lo que no dijo es que a todos les había dado la misma descripción. Pidió a cada estudiante que puntuara hasta qué punto esta descripción era buena para ellos. De 0, muy pobre, a 5, excelente. La puntuación media fue de 4.2, es decir, cada estudiante creía que su descripción se ajustaba mucho a la realidad. Esto es el efecto Forer, una descripción tan generalizada que de alguna manera se intenta acomodar a la realidad. Además de esto, hay una característica del tarot y servicios similares que hace que algunas personas crean en ellos: la autoridad. Si otorgamos autoridad a la persona que hace el análisis o la evaluación, nos creeremos más lo que dice, ya sea por un buen marketing, mediatismo o simplemente por creer que sabe algo que nosotros no. De hecho, las personas que creen en el horóscopo, el tarot y la adivinación del futuro son más sensibles al efecto Forer. Además, también tienden a creer más en otras ciencias ocultas, una denominación que es un oxímoron, porque la ciencia precisamente es de todo menos oculta. Una ciencia oculta deja de ser una ciencia. Ahora bien, cuando nos dan una descripción con características positivas y características negativas, tendemos a ser selectivos. Nos queremos quedar con las positivas. Si nos dicen que somos muy trabajadores, nos lo creemos más que si nos dicen que somos unos vagos. Este fenómeno, llamado sesgo de autoservicio, puede llegar a eliminar el efecto Forer del tarot. Entonces, ¿qué demuestra esta contradicción? Que el efecto Forer no es una estrategia de personalidad, más bien es un sesgo cognitivo, una manera de interpretar la realidad que todo el mundo tiene en menor o mayor medida. Oscar Quicaño para Magazine Taller. Si quieres comunicarte con nosotros, escribinos a @salamancamojo en Instagram. Y para vos, ¿qué lugar ocupa el tarot en tu vida? Contanos. Bien, hoy contamos con la invitación y la gentileza de estar con nosotros Patricia Vitale, que es una tarotista que sabe bastante del tema y además de saber bastante, sabemos que tiene también un enfoque bastante abierto en cuanto a las cuestiones estas de si es una adivinación, si es ciencia, si es arte, si es una representación del mundo, todas estas cuestiones que estábamos planteando de antemano. Bueno, Patri, no sé, ¿querés decirnos algo? Además de saludarnos. ¿Cómo están? Buenas noches y desde ya muchísimas gracias por querer escucharme, por el espacio, por absolutamente todo. Mil gracias de verdad, un honor. Por favor, gracias. Bienvenida, a vos, Patri. Vamos a hablar un ratito del tarot, a ver si nos podés desasnar un poco en este rubro. Me encanta, yo lo que les tengo que rogar es que me frenen porque puedo estar hablando de esto hasta las 8 de la mañana fácil, así que ustedes me pondrán los tiempos. Buenísimo. Dale. Bueno, mira, arrancamos por un lado con una contradicción, ¿no? Porque estábamos viendo que, viste, vas por la calle y por ahí ligás un volantito que dice evidencia, tarot, unión de parejas, hechizos, llamame y demás. Y me suena o nos suena en general a, uy, acá me van a sacar la plata, esto no parece muy serio.
Y por otro lado tenemos, qué sé yo, algunos representantes como Jodorowsky y demás que tienen libros publicados y manuales tremendos y ladrillos de 600 páginas que hablan del tema, investigaciones de 50 años y demás. Entonces un poco la primera pregunta sería, ¿cómo conviven estas dos cuestiones, digamos? ¿Cuál es tu punto de vista y cómo podríamos empezar aclarando esos dos temas tan distintos o con enfoques tan diferentes? ¿Qué te parece? Exactamente, sí. Son dos enfoques completamente distintos. Yo no lo trabajo como una herramienta para hacer futurología, para hacer predicciones. Yo lo trabajo más como con un enfoque mucho más espiritual, si se quiere, evolutivo, ¿por qué no también? O sea, está sonando mucho, bastante esa palabra. Pero así todo, por más que yo no lo trabaje de manera predictiva, ni mucho menos, no hay algo en mí que no le quita mérito a las personas que sí lo trabajan de esa manera. ¿Por qué? Porque más allá de que por supuesto que no podemos adivinar lo que va a pasar en el futuro, ni con cartas de tarot, ni con astrología, ni con nada, sí hay una situación de estudio, y no solamente de estudio, sino también de percepción de algunas personas a las que no les saco de todo mérito. Podemos hablar de predicciones como las de Ludovica Squirru, pero ahí ya nos vamos mucho más para la astrología china y es otro cantar. Pero dentro del tarot también sucede que hay una situación que tiene que ver no solamente con las cartas y con el lenguaje que ellas manejan a través de lo artístico, y que por supuesto abarca un montón de aspectos de la vida, con las que podemos resonar más o menos, poco o mucho, pero hay una cuestión de observación de parte de la persona que recibe o al consultante, que a lo que no le saco del todo mérito en esto de no adivinar el futuro matemáticamente, pero sí de percibir ciertas cosas en las que si no se modifica cierta cosa del presente puede llegar a pasar lo que se dice de alguna manera en el futuro. Sin embargo, hay una cuestión que con lo que sí hay que tener cuidado, y es con de alguna manera sentenciar que ciertas cosas pueden suceder en el futuro. Una cosa es aspectar y determinar que con ciertas actitudes o ciertos bloqueos que se tienen pudiera llegar a pasar tal o cual cosa, y otra cosa es sentenciar y a partir de eso de alguna manera formar cajas cerradas en las que de alguna manera se aprisiona a la persona. Con eso sí hay que tener cuidado, o sea, con sentenciar que si haces esto o aquello puede llegar a pasar lo peor o también lo mejor, porque digo, las dos cosas son peligrosas, que se sentencien, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces hay una situación ahí que sí me aterra un poco, y con ciertas personas hay que ser muy cuidadoso y tener, tener muy alerta el olfato de si es un chanta y de alguna manera nos aprisiona con las palabras, o si nos está diciendo algo que nos puede llegar a servir para modificar algo de nuestra actitud presente. Porque, ¿se entiende lo que estoy diciendo o estoy diciendo confusa? Me parece que sí, que se entiende como que, por un lado me parece que estás diciendo, a ver, corregime si entendimos mal, pero como que la lectura que hace esa persona, sea chanta o no, tiene cierta percepción de la realidad presente con implicancias en un futuro posible. En el mejor de los casos, si no es un chanta, será algo sano, digamos, algo positivo para la persona que consulta. Me parece que está diciendo eso. Ahora, exacto. Ahora, digamos, lo peligroso estaría puesto en esta cosa de, por un lado, de la persona que es un chanta literal, o sea, que no está leyendo nada, sino que no tiene esa capacidad de ver, digamos, ¿no? Eso sería una cosa, ¿no? Me parece. Exactamente. O sea, cuando una persona sentencia que por hacer las cosas de determinada manera o falsas promesas, como vas a conocer a cierta persona si viajás a Tailandia, no sé, ese tipo de situaciones donde la persona no tiene salida y no tiene opción, es ahí donde entra el peligro. O sea, esas situaciones sí hay que tener, con esas situaciones sí hay que tener cuidado, y
bueno, obviamente desde afuera, haciendo este encuentro, hablando y charlándolo, es muy fácil, pero digo, la parte vulnerable con la que va la persona a hacer una consulta, la crisis en la que se encuentra, no siempre puede manejar que a alguien le digan, hace tal o cual cosa, o te va a pasar esto y aquello, no se puede manejar, digamos, con la misma frialdad que quizás con lo que la podemos ver ahora, en este momento. Okay. Entonces, eso sí tiene su cuota de peligro, como tiene su cuota de peligro cualquier chanta en cualquier rubro de la vida. Okay. Lo mismo puede pasar con un psicólogo, con un gasista, con cualquiera sea, digamos. Claro, te entiendo. Acá Oscar, idea, nuestro compañero también Oscar, tiene una pregunta que viene muy al caso, me parece. Aquí te paso con él. Bueno. Hola Patri, ¿qué tal? Mira, te quería consultar, acabas de mencionar, por ejemplo, a un psicólogo, a un gasista, y te quería consultar sobre la ciencia, que se divide en varios grupos, pero para simplificar serían las exactas, que usan método científico, y las no exactas, que no lo usan. ¿Por qué el tarot está en otro grupo, que sería el de las pseudociencias? Bueno, ahí con respecto a las pseudociencias, o sea, yo ligo y vinculo mucho más al tarot con el arte que con las pseudociencias, porque también ahí están entrando en este momento la astrología y está habiendo muchos conflictos entre astrólogos y astrónomos, por ejemplo, y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es entender cómo las energías de los planetas tienen cierta influencia sobre nuestro accionar, etcétera, y lo mismo pasa con el tarot. O sea, yo lo ligo mucho más al arte que a las pseudociencias. O sea, me parece que ahí radica un poco, entre miles de comillas, la magia del tarot y el resuene que tiene con una persona que consulta, por ejemplo, en la que de alguna manera con ciertas palabras y haciendo espejo, como dicen muchos sabios y muchas sabias, de repente ahí en ese reflejo, a través de las ilustraciones y a través de las palabras y todo ese método artístico, es muy difícil no resonar, porque la persona se está exponiendo, digamos, y es muy difícil que no se encuentre en las cartas de tarot o en las palabras y los mensajes que transmiten, pero justamente porque está mucho más ligado al arte que a la ciencia, porque no es matemático. Ok, sí, creo que... Según mi punto de vista. Claro, te entendemos, sí. Acá Patri también tenía una consulta... Moni, perdón, Patri, pero Moni tenía una consulta para hacerte, dale. Hola Patri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, yo estuve, mientras estábamos debatiendo sobre lo que íbamos a tratar hoy, para un primer consultante o una primera consultante, existen con palabras o temas claves que se tengan que hablar, que preguntar, o sea, algo muy puntual, como los tips de la primer consulta de tarot, una cosa así. ¿Existe? Existen, o sea, hay una lectura diagnóstico que se hace, entre miles de comillas, diagnóstico, ¿no? Pero hay una situación donde se saca una carta para cada uno de los aspectos de la vida que tienen que ver con la salud, con el amor, con el entorno, con el trabajo. Entonces, de alguna manera, esas cartas van reflejando un poco cuál es el presente de esa persona. Si por ahí no llega con una pregunta puntual, que puede suceder, la mayoría de los casos incluso creo que sucede, que no llegan sabiendo exactamente qué es lo que quieren consultar. Claro. Saben que algo no está del todo en eje o se autoperciben con algún tipo de crisis o algo similar, y la mayoría de las veces, a decir verdad, el tarot termina siendo una excusa, porque lo que pasa en la consulta, en el encuentro, en la reunión con la otra persona, tiene que ver más con un espacio donde al no juzgarse, al no, digamos, al no mirarse de manera agresiva, al no pretender nada de la otra parte, se genera un espacio de armonía donde la persona puede hablar y
y expandirse con sus palabras y llorar quizás. Y es en ese encuentro donde sucede que bueno, si bien no se tenía quizás una pregunta puntual, la persona termina hablando de todo. Y en ese sentirse escuchada, me parece que radica algo fundamental, en lo que, sí, después las cartas nos van a decir un montón de cosas, de dónde venimos, en dónde estamos, hacia dónde podemos llegar a ir, pero me parece que lo fundamental es entender que es... o sea, una lectura sana, sin malas intenciones de por medio, ¿no? Quiero aclarar eso, Claro. o sea, no pretendiendo solamente ganar dinero, ni mucho menos, pero digo, en una consulta debería ser fundamental eso, encontrar que el otro te mira, que la persona que te va a leer las cartas te va a escuchar con atención, y a partir de eso el resto termina siendo un diálogo con cartas de por medio. Bien. Pero me parece que lo fundamental es eso, es el encuentro con lo que está costando hoy, no a nivel social, escucharnos entre todos, mirarnos a los ojos, y sea online o sea presencial, no Sí, varía. sí. Yo al principio tenía mis dudas con respecto a hacer las lecturas online, pero funcionan muy bien siempre y cuando suceda esto, haya conexión real. Y en base a esto que estabas comentando de la conexión y demás, todos podemos recibir y hacer una lectura de tarot, obviamente con los estudios o los conocimientos que sean necesarios, pero todos podemos hacerla y recibirla. Yo creo que recibirla, hay personas que todavía le tienen mucho miedo, todavía sigue siendo un tema bastante tabú, si bien en este último tiempo hubo como una explosión y una expansión en el que TikTokers ahora suben sus videos haciendo lecturas generales, etcétera. Están pasando un montón de cosas donde se está popularizando todavía, no al nivel de la astrología, porque yo creo que faltan bastante tiempo todavía para que suceda eso, pero está sucediendo. Sin embargo, todavía llegan muchas personas a la consulta con miedo y lo expresan. Sí. Tengo miedo, entonces lo fundamental es hablar mucho antes de tirar las cartas, como para saber, no para saber, sino para que la persona exprese qué es lo que le está pasando, qué es lo que le da tanto miedo, porque si no, ahí el mensaje es más difícil que llegue. Sin embargo, sucede a veces que el resuene no es instantáneo, y después de un par de semanas, un par de días, quizás se recibe un mensaje. A mí me ha pasado de consultantes que caen tiempo después sobre cosas que hablamos y le encuentran sentido. No siempre es inmediato. Y Bien. con respecto a leer el tarot, a mí me está pasando últimamente que con esta situación de posmoderna, de cursos extra cortos, donde de repente dan clases de media hora por día, Sí. y con eso ya salís con el título, por decir, de tarotista, me parece fundamental que esas personas primero practiquen muchísimo antes de hacer lecturas, porque puede ser muy peligroso no saber qué palabras usar, sobre todo si la persona está pasando por una situación quizás de depresión o de situaciones realmente graves. Entonces hay que saber qué palabras elegir, y para eso se requiere mucha práctica y también leer a los autores base. O sea, me parece que no... O sea, según mi opinión, ¿no? Por supuesto, no estoy sentenciando nada, pero me parece que una persona, no por seguir estrictamente los pasos de Jodorowsky, de Papus y 1800 autores más, pero sí conocer a las personas que abrieron este universo y que investigaron muchísimo sobre este tema. Por ejemplo, Como perdona para Patri que te empezar- interrumpa, pero para que no nos vayamos del tema que estabas comentando Sí, sí, sí. recién de autores fundamentales, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo? Se nombraste a Jodorowsky, pero por ahí algunos otros, para gente Bueno, interesada. puedo nombrar a Dalia Walker, que es súper contemporánea, es la creadora de Tienda Fe y tiene muchos libros acerca del tarot, y me parece que usan un lenguaje súper amistoso, súper ameno, y es una iniciación y una primer mirada al tarot que está muy buena como para entrar al mundo. Me parece que ella
bueno, acabo de nombrar a Papu, Jodorowsky, digo, son para mí los básicos, como para entender más o menos de qué se trata esto. Ok, buenísimo. Antes estuvimos hablando, para presentar el tema, como objeto el tarot, ¿en qué consistía? Dijimos que era un mazo de cartas con figuras, arcanos mayores, menores, con sus características y demás. Lo describimos un poquito por arriba. Pero no tenemos claro, en realidad, qué hace una tarotista con esas cartas, digamos. ¿Cómo funciona ese concepto de juego que muchas veces habla Jodorowsky y otros autores también? O sea, que, por un lado el juego serio, ¿no? El juego que cuando uno juega en realidad está poniendo en juego un montón de cosas, valga la redundancia. Está presentándose ante el mundo. En este caso, digamos, ¿qué hace la tarotista? Yo siempre, ahora respondo a la pregunta, pero principalmente observar a la persona que consulta. Esa tiene que ser la primera parte. No es lo mismo sentir bueno, ahora con este tema online hay ciertas cosas que se pueden perder, como es el olfato. O sea, percibir a la otra persona en su totalidad es lo primero que tiene que pasar. No es lo mismo que llegue una persona a la consulta que quizás ya por el aroma uno se da cuenta que quizás la higiene no es la indicada. No es lo mismo si tiene las uñas pintadas que si no, o sea, si está arreglada, si no está arreglada, cómo está la ropa. Hay un montón de cosas y de información que da el consultante en lo que uno tiene que estar súper atento y súper perceptiva a todo eso. Después, yo diría que el protagonismo absoluto lo tiene justamente la persona que consulta, porque cuanto más abierta y disponible, por decirlo, está a recibir el mensaje, más se refleja en las cartas. No es lo mismo que yo le lea la carta, yo las tengo justo acá porque les quería mandar imágenes para poder mostrarles en la pantalla, pero bueno, tengo acá, por ejemplo, la emperatriz, tengo acá el diablo. No es lo mismo leer una dupla como la emperatriz y el diablo, en la que en este momento yo los estoy observando, y la emperatriz, por ejemplo, me salió mirando hacia el diablo, deseando de alguna manera ese diablo. No es lo mismo que yo le lea esto a una persona que llega con cierta personalidad y cierta energía, a que se le lea a otra persona. No hay dos consultas iguales. Claro. No hay dos lecturas iguales, porque depende mucho la actitud con la que llega esa persona. Por supuesto que hay una base teórica. La emperatriz tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con la sexualidad. Digo, hay cosas que son base, pero lo que va pasando con el diálogo con el otro es lo verdaderamente jugoso. Ok, ahora perdona, en ese diálogo intervienen por un lado las cartas, que cómo se presentan, digamos. Te entiendo que vos estás diciendo, bueno, en este caso salieron 2 cartas, por ejemplo, por decirlo muy torpemente, pero vos cuando va una persona a una consulta, ¿cómo es la presentación con las cartas en sí? ¿Se dan vuelta? ¿Qué sé yo? ¿Cómo son? ¿Son 10? ¿Son 1? ¿Son 3? No sé, algo que nos puedas contar al respecto para los que no sabemos nada. O sea, depende muchísimo de lo que pregunte la persona, pero por lo general, como para dar un ejemplo, vamos a poner la situación que viene como para saber, hace años que esa persona no consigue trabajo, entonces quiere saber cuáles energías están bloqueadas, qué es lo que está pasando, etcétera. Entonces, en principio, bueno, si la persona llora, hay que dejar que desagote lo más que se pueda antes de arrancar. Generalmente suele llegar así la persona porque la crisis es fuerte. Entonces se mezclan las cartas y a partir de ahí, si la persona está de manera presencial, las elige ella misma. Y yo generalmente trabajo con 3 cartas como para formar una frase. Y a partir de eso, de cómo se miran las cartas entre sí, no es lo mismo que... estoy diciendo cualquier cosa a modo de ejemplo, por favor, no quiero que se tome como ley ni mucho menos, pero sí. No es lo mismo que en el medio sale una carta que a la cual le están dando la espalda las figuras que salen a su alrededor, que si la están mirando. Claro. Digo, hay mucha información que dan las posiciones, las miradas, las manos, toda la carta en sí. Y con los arcanos menores, que por ahí son mucho más abstractos, no son tan figurativos,
Sin embargo, tienen un montón de elementos a modo de misceláneas, como flores, coronas, colores incluso, que también tienen información. No es lo mismo que te salga una carta que tiene mucha más preponderancia en el color amarillo que una que tiene en el color azul. Digo, hay algo que está mucho más activo y hay otra cosa que está más silenciada en el caso del azul. Estoy dando ejemplos random, por favor. No, está bien, esto nos está dando una idea bastante clara dentro de lo amplio que es el tema. Y otro tema que también nos gustó y queríamos consultarte, estuvimos viendo en tu perfil que también trabajás el tema del horóscopo. ¿Cómo se vincula una cosa con la otra? Eso nos llamó la atención, no sé si lo podés contar así. El horóscopo, en mi caso ligado a la astrología. Horóscopo no, porque el horóscopo tiene que ver más con predicciones, pero en mi caso sí, tenés razón. Sí lo ligo con la astrología y hago cartas, porque a ver, explico brevemente. En el tarot hay un modo de calcular cuál es nuestro arcano natal, que vendría a ser algo así como es en la astrología nuestro signo solar, nuestra esencia, nuestra personalidad, nuestra forma de accionar en el mundo como más pura, por decirlo de alguna manera. Según el tarot, hay una energía, una carta del mazo que está completamente ligada con nuestra energía de nacimiento. Entonces, a partir de eso, yo escribo cartas donde vinculo a esa carta del tarot con los tres signos que más se trabajan, por decirlo de alguna manera, que son el signo solar, el ascendente y la luna. Entonces, explico y detallo cómo dialoga esa carta del tarot con esas energías de la astrología. Es como que no ¿se entiende o ese lío? No, se entiende como que aparentemente estaríamos como regidos por esa carta o algo así, podría ser, como que tiene una influencia mayor. Exactamente, y digamos, como no, digamos que desarrollo cómo funciona mínimamente, ¿no? Porque sí, claro. Podría escribir un libro entero por cada persona, pero digo, desarrollo brevemente cómo funciona la orquesta energética de esa persona, del lado del tarot y también de la astrología, con los tres principales. En el caso de que la persona quiera desarrollar quizás qué está pasando a nivel laboral, insisto con el trabajo, perdón, pero no el tema del amor es bastante más sensible por momentos, entonces con respecto al trabajo, por ahí desarrollamos también qué está pasando en el signo que tiene que ver con el medio cielo y con el arcano de el tarot. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay tensión? ¿Hay armonía? Y bueno, a partir de eso, abrir un poco también el juego, porque el tarot, volviendo un poco a la primera pregunta que era sobre las predicciones y las sentencias a futuro, el tarot y también la astrología son totalmente expansivas. Entonces, si se cierran y se hacen cajas de esto va a pasar, esto no va a pasar, es ahí donde no funciona, porque se supone que esto tiene que expandir. Y con una sesión de tarot, digamos, ¿podemos ya encontrar una brújula? Es el primer escalón. es el primer escalón de un camino muy largo. pero sí a partir de concientizar quizás cuál es la energía que está bloqueada y cuál es la energía que está en luz. Sí, a partir de concientizar eso, realmente empiezan a suceder cosas diferentes, porque uno, inconscientemente en mi caso, empieza a actuar, quiera o no, de manera distinta. Pretenda o no, es totalmente inconsciente cómo empieza a funcionar, pero ya al visualizar y al tener en claro qué es lo energético que no está funcionando y qué sí, además de ir juntando de a poquito herramientas, empieza recién el trabajo con una lectura de tarot. Aquí Oscar, que está próximo a ser papá, tiene una pregunta para hacer.
Bien, yo quería consultarte más que nada, hablamos de astrología y te quería preguntar cómo funciona esta lectura teniendo en cuenta que el Sol no se ubica siempre encima de la misma constelación todos los años en la misma fecha. Esto, bueno, un claro ejemplo sería que una persona del año 10 no tendría la misma lectura astrológica que una persona del año 2023. Entonces, ¿cómo lo relacionamos esto? Con respecto al tarot. Exacto, mencionaste que usabas astrología, una lectura en base al Sol. Exacto, porque no solamente veo el signo solar, que es tal cual todo lo que mencionaste, sino que también lo ligo con la luna y el ascendente. Y es cierto, o sea, generalmente, digamos, no es lo mismo hacerle una carta a una persona, por decir cualquier cosa, de 80 años, que hacérsela a una persona adolescente. Los tiempos que, digamos, hay un entorno que modifica radicalmente cómo hacer esa carta natal. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que tener en cuenta que de alguna manera qué vivió esa persona o en qué contexto lo vivió a diferencia de otra. Claro, pero No eso... es lo mismo como... Sí. Claro, pero eso no vendría relacionado en base al movimiento de energía que emite el Sol, sino a cosas que pasan en la vida cotidiana. No, por supuesto, pero no es lo mismo el accionar de un Sol en Aries, por decir cualquier cosa, en un entorno, no sé, en un periodo entre guerras, por ejemplo, que un Sol en Aries en un periodo, no sé, diferente y, qué sé yo, no sé, atravesando el hipismo, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero digo, claro. Ese Sol en Aries no funciona de la misma manera porque el entorno cambió completamente. Claro. Sí, quizás hay bases, sí, perdón. Pero ese Sol en Aries ya no sería el mismo porque no está en la misma posición que hace unos 1000 años. Exactamente. El Sol no se ubica en la misma posición que hace 1000 años. No, exacto. Entonces ya Pero... no sería Sol en Aries, ¿qué sería? Pero vos decís, o sea, espera, por ahí no entendí bien la pregunta. No, O de que sea, el Sol se ubica en diferentes posiciones y cambia a medida de varios años. sí. Sí, hasta ahí, perfecto. Entonces, un Sol en Aries hace 1000 años no sería lo mismo, porque para esa fecha el Sol ya no estaría ubicado en Aries. Claro, por eso, ahí es donde entran en juego el diálogo con el resto de los signos, porque no somos solamente un signo solar, tenemos un signo astrológico en cada uno de nuestros planetas. Sol en Capricornio, Luna en... O sea, la carta natal completa, digamos, de nuevo, es toda una orquesta. No miro solamente el signo solar, porque es ahí donde quedaría muy acotado todo lo que decís, tal cual. Sí, no, sí, nos quedó claro que son varias patas que tiene la lectura y digamos el casillero, la interpretación por un lado de las cartas y por otro lado los ascendentes y por otro lado las influencias de los diferentes astros, ¿no? Aparentemente todo eso confluiría en un perfil o algo por el estilo. No digo perfil porque no sé, se me ocurrió esa palabra. Sí, un perfil energético, si se quiere. Un perfil energético, ok. Volviendo al tema de las cartas y un poco para cerrar, sí, porque se nos hizo el tiempo, se hizo largo, pero buenísimo y gracias desde ya por estar con nosotros hoy. Volviendo al tema de las cartas, porque a mí me gustan mucho los dibujitos, un poco infantil lo mío, pero me encantan los dibujitos de los arcanos mayores y demás. Viste que vos por ahí viéndolos te identificas con una carta, aunque no sepas lo que significa, o con un par de cartas. ¿Eso significa algo? Es un poco infantil mi pregunta, pero tal vez... No, gusta la pregunta. O sea, viste que vos los mirás y decís, este me gusta y este me gusta, no sé, por decir cualquier cosa, qué sé yo, loco y la justicia. Pum, me gustan estas dos. ¿Qué quiere decir eso? Significa algo. muchísimo. Significa muchísimo de la misma manera que significa cuando uno mira una obra de arte o escucha una canción y resuena completamente con eso y se siente 100% identificado, o un poquito aunque sea, no necesariamente al 100%, pero significa, o sea, ahí lo que hay que ver es con qué parte se está resonando, qué es lo que te transmite el loco que te hace que esa carta te guste.
Ah, ok. Lo mismo con la justicia, o sea, ¿qué es la posición de la justicia? ¿A quién encontrás reflejado en la justicia? Hay un montón de cosas para analizar que es un ejercicio espectacular y está buenísimo. Una cuestión de feeling. O sea que podría ser también una forma de leer el tarot esa, digamos. Partir de las elecciones. Es una forma. Digo yo, lo acabo Sacar de una carta. sacar una carta que te guste por algo y empezar a analizar eso, por ejemplo. Totalmente. De hecho, es una de las maneras. Si la persona que llega a la consulta no sabe qué preguntar y no quiere tampoco la lectura diagnóstico porque no le interesa, este ejercicio existe y se ponen todas las cartas, o sea, las cartas al frente, no dadas vuelta, y la persona elige mediante el dibujo y a partir de ahí se habla un montón. Y si no, también puede elegir todas las cartas para abajo y sacar una y ver qué pasa con eso. Es completamente interactivo. Por eso digo, hay un trabajo del tarotista, pero todos los aplausos se los lleva la persona que se anima, que consulta y que pone todo de sí para que se refleje en las cartas. Bueno, genial, Patri, la verdad, muchísimas gracias y queremos saber cómo hacer para consultarte. Aquí nuestros oyentes pueden preguntarnos y qué hacemos, qué le decimos. ¿Cómo, perdón? Se cortó. ¿Cómo pueden hacer para consultarte? Redes sociales. Redes sociales. Por el WhatsApp, por el Instagram, por donde quieran y más cómodo les quede. Patricia, ¿cómo es? Patricia Vitali, decinos el Instagram. Patricia Vitali, y si no la página de Instagram es Barrio Tarot. Y Barrio justamente porque quería que fuera algo cercano, amistoso, ameno y sobre todo cercano. Bueno, muchas gracias por participar en esta ocasión del taller de radio. Entonces, Patricia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Patri. De verdad. Gracias. Ya te estaremos haciendo llegar el programa donde vas a poder escuchar también la entrevista. Así que bueno, muchas gracias por tu Muchísimas participación. Un aplauso para Aplausos que se animó a Un participar. abrazo grande, Abrazo. hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias de verdad. Chao. Chao. Magazine Taller, la revista que suena.